Un afectuoso saludo a todos los hermanos y los amigos que sintonizan esta transmisión. Soy el hermano Cristian Medina de la Iglesia Asamblea de Dios Autónoma de Talca y hoy tengo el honor y la responsabilidad de compartir junto a ustedes la palabra del Señor, palabra viva, palabra eficaz que trae bendición al alma y a lo más profundo del ser humano. El sermón que hoy quiero compartirles lleva por título Cristianos, y el texto central lo podemos encontrar en 1 de Pedro 4:16. Dice así en el nombre del Señor: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Perteneciente o relativo a la religión de Cristo, que profesa la fe de Cristo. Estas son las definiciones que encontramos hoy en día en el diccionario acerca de la palabra cristiano. Y esta definición en sí nos da la idea de tener una cierta afinidad hacia Cristo, hacia la fe, hacia la religión de Cristo. Pero es una afinidad similar, por ejemplo, a la que uno puede sentir por un equipo deportivo, sin que eso le demande un mayor esfuerzo o un mayor compromiso. Por ejemplo, uno puede ser hincha de cierto equipo y no ir nunca al estadio, o ni siquiera conocer bien los nombres de los jugadores, ¿verdad? De la misma forma, esta definición de cristiano del diccionario no requiere ningún tipo de compromiso activo con Cristo ni con su obra, sino simplemente una aceptación o una identificación intelectual con su nombre. Pues bien, el significado de las palabras a veces puede ir sufriendo cambios durante el paso del tiempo. Y lo que significó originalmente una palabra puede no necesariamente ser lo que significa hoy en día. Cuando las palabras adquieren o modifican su significado original, estamos hablando de un cambio semántico. Por ejemplo, la palabra azafata originalmente se usaba para referirse a una criada que estaba al servicio de la reina. Una criada que estaba al servicio de la reina. Esa fue originalmente una azafata. Hoy día sabemos que se le llama al asistente en un vuelo o incluso al asistente en un bus, ¿verdad? Azafata. Entonces se habla de que con esta palabra ocurrió un cambio semántico. Muy probablemente, donde quiera que usted pregunte sobre el significado de la palabra cristiano, va a recibir una respuesta diferente. Para algunos es un título que se hereda. Yo soy cristiano porque mi papá o mi mamá eran cristianos. O para otros es pertenecer a una cierta religión. Yo participo de cierta religión que se identifica con Cristo, por lo tanto soy cristiano. O también puede tener que ver con la defensa de ciertos valores morales, o incluso para algunos puede ser sinónimo de creer en Dios. Yo creo que existe un Dios, por lo tanto soy cristiano. Para otros incluso puede ser el haber repetido una oración o una confesión de fe. Yo acepté al Señor, yo repetí la oración, por lo tanto ahora soy cristiano. Y en general, para muchas personas, el solo hecho de considerarse bueno y de no hacer mal a nadie constituye una prueba de que se es cristiano. Y así la lista continúa. Quiero que vayamos al origen de la palabra. Y el origen de la palabra, de acuerdo con Hechos 11:26, fue en Antioquía de Siria, donde dice que por primera vez se les llamó cristianos a los discípulos de Jesús. Pues bien, dice el texto de Hechos que a los creyentes se les llamó cristianos. No fueron ellos los que se pusieron el título, se les llamó cristianos. Un destacado comentarista bíblico señala lo siguiente. Dice: los ociosos e ingeniosos de Antioquía, según los escritores paganos,
eran famosos como inventores de sobrenombres. Y dicen que el título de cristiano fue dado con desprecio por parte de los gentiles. Si usted hubiese estado en Antioquía, hubiese podido sentir lo ridículo que era para ese pueblo la idea de un Cristo o un Dios muerto en una cruz. Era una locura y era algo ridículo. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:23, esto es necedad para los gentiles. En Hechos 26-28, otro ejemplo, cuando el apóstol Pablo insta al rey Agripa para que crea el evangelio, el rey le responde: por poco me persuades a ser cristiano. O sea, la predicación de Pablo había sido tan convincente que el rey le dice: por poco me convences de convertirme en algo tan ridículo, en algo tan vil y en algo tan poco honroso como un cristiano. Es como si hoy día usted le dé testimonio y la persona le diga: casi me convences de convertirme en un canuto. Fue dado con desprecio el título y se veía como un título de algo ridículo, de algo vil y de algo despreciable. Este es el origen de la palabra cristianos. Como hemos dicho, hasta aquí no era una palabra que ellos usaban para referirse a sí mismos. Era utilizada por el mundo para ridiculizarlos. Y esa palabra se esparció rápidamente por el Imperio Romano. Pedro escribe su carta aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Hasta el momento, sus lectores, ¿cierto?, han sufrido calumnia y ridículo por Cristo. Pero hasta el momento no habían sufrido una persecución física. Sin embargo, este texto de 1 de Pedro 4:16, cuando dice: si alguno padece como cristiano, tuvo tintes proféticos. La noche del 18 al 19 de julio del año 64, se inicia en Roma un tremendo incendio que duró por al menos 5 días. Curiosamente, en el espacio que dejaron las cenizas, Nerón, el emperador Nerón, hizo construir, entre otras cosas, un tremendo palacio de gran lujo y que ocupó gran parte del centro de la ciudad. El historiador Cornelio Tácito escribió a principios del siglo II lo siguiente: que ante el rumor del pueblo de que este incendio había sido originado por orden de Nerón, por una orden superior, Nerón no encontró nada mejor que utilizar como excusa, como chivo expiatorio, a los cristianos. Nerón, dice, sustituyó como culpables y castigo, con la crueldad más refinada, dice este historiador, al grupo de hombres que el populacho, que el pueblo denominaba cristianos. El pueblo tenía este dicho: puesto que no permiten los dioses que llueva, capitaneadnos en contra de los cristianos. Lidérennos en contra de los cristianos. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, escribió acerca de esta costumbre romana de culpar de todo a los cristianos y escribe lo siguiente. Dice: si el Tíber se sale de madre, si el Nilo no riega los campos, si las nubes dejan de llover, si hay temblores, si hay hambre o tempestades, el pueblo grita siempre: echen a los cristianos a los leones. ¿Se da cuenta lo que significaba ser cristiano en esta época? Durante estos tiempos los cristianos fueron desgarrados por caballos, amarrados a caballos y arrastrados por el suelo. Fueron comidos por leones en el Coliseo, fueron asados
y quemados de a poco hasta la muerte. A las mujeres las torturaron, le hicieron cosas horribles, fueron prostituidas, fueron quemadas. A algunos cristianos les sacaron la piel en vida, otros fueron atados a un ancla y echados al mar, entre otras horribles formas de martirio. Y curiosamente, fue durante este periodo de persecución extrema que los cristianos adoptaron este nombre, cristianos, para sí mismos. Durante este tiempo horrible de persecución fue que ellos adoptaron el título. El historiador Tácito escribió: el vulgo les llama cristianos. Y desde el segundo siglo en adelante, dice, el término fue aceptado por los creyentes como un título de honra. ¿Por qué sufrieron los cristianos? Primero, los cristianos sufrieron porque eran incondicionalmente leales a otro señor. En el Imperio Romano, todo el poder estaba concentrado en la figura y en las manos del emperador o César, llamado así en honor al conquistador y gobernante romano Julio César, el cual ejercía su soberanía en todo ámbito. Y este poder absoluto y esta autoridad absoluta se resumía en el título de Kyrios, o Señor. Kyrios significa Señor. Toda persona en el imperio debía confesar que el César era el Kyrios. El César era el Señor. Y en todo el imperio se demandó lealtad incondicional a este César. Y cualquier intento de rebelarse o cualquier intento de desafiar esta autoridad era aplastado inmediatamente por este poder absoluto. En la primera predicación del Evangelio, registrada en el capítulo 2 del libro de los Hechos, Pedro declara que a Jesús a quien los judíos habían crucificado y que resucitó al tercer día, Dios le había hecho Señor y Cristo. Señor, Kyrios. Utiliza la misma palabra que el emperador romano utilizaba para referirse a sí mismo. Dice que a este Jesús Dios le había hecho Kyrios. Afirmó que Dios había puesto en este Jesús toda autoridad celestial o terrenal. Y esto representó obviamente un ataque contra la autoridad del César. Porque no se puede servir a dos señores. Y cuando los oyentes de la época escuchaban el Evangelio, tenían que decidir si rendían o no lealtad incondicional a este Kyrios que había sido puesto por Dios. Y aquí yo quiero que usted se detenga un poco a pensar lo que significaba para un creyente durante estos primeros siglos de la iglesia declarar que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo era el Kyrios. Nosotros hoy en día lo tomamos a veces muy ligeramente y hacemos que las personas repitan una oración donde reconozcan a Jesús como Señor, porque decimos, la Escritura dice que si confiesas que Jesús es el Señor serás salvo, ¿cierto? Entonces hacemos que alguien repita o confiese con su boca que Jesucristo es el Señor, como si la mera confesión resultase en algo mágico. Pero para los cristianos, y de ahora en adelante cuando hable de los cristianos sepa que me estoy refiriendo a los cristianos originales, para los cristianos el hecho de confesar a Jesús como Señor, de confesar a Jesús como Kyrios, implicaba que iban a ser perseguidos, implicaba que iban a ser ridiculizados y muy probablemente iban a tener que dejar la vida a causa de su fe.
Y todo el dilema acerca de convertirse o no convertirse a esta fe de Cristo se resumía en si este Kyrios, si este Jesús, valía la pena o no. Y a diferencia del César, este César romano que imponía su señorío por medio de la fuerza, este Cristo hacía una invitación voluntaria a rendirse a él. En Mateo 11:28, la Escritura dice: luego dijo Jesús, vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. Los primeros discípulos podían dar testimonio de que este Jesús era un buen Señor, y que aquel que rendía su vida encontraba descanso, encontraba paz para su alma. Y los cristianos se rendían gustosamente al señorío de este Kyrios. Él se presentaba como un buen Señor que invitaba a todos a rendir su vida voluntariamente. Un ejemplo muy gráfico de lo anterior lo encontramos en el relato del martirio de Policarpo, que fue un obispo de la iglesia de Esmirna. Él había sido condenado por ser cristiano y se le dio una última oportunidad para salvar su vida. Le dijeron: jura y te daré la libertad. Blasfema contra Cristo. Y Policarpo le respondió: durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy yo a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Dice el libro de los mártires que en la estaca solo fue atado, no fue clavado como de costumbre, porque Policarpo le aseguró que él se iba a quedar inmóvil, que él no se iba a arrancar, que él no se iba a salir. Este era el tipo de relación que los cristianos tenían con Cristo. Jesús era su buen Señor y ellos le juraron lealtad incondicional hasta la muerte. Él era su emperador, solo Él era su Señor. Para ellos no existía tal cosa como lealtad incondicional hacia un hombre, o hacia una nación, o hacia una patria, o hacia una causa. Su ciudadanía estaba únicamente en los cielos, y su único Señor, su único emperador era Cristo. Y yo quiero que reflexionemos a medida que vamos descubriendo cómo eran estos cristianos originales. Reflexionemos: ¿es Cristo nuestro buen Señor? ¿Somos incondicionalmente leales a Él? Los cristianos sufrieron también porque incomodaron al resto con su estilo de vida. Cada reino tiene sus leyes, y el reino de Cristo no es la excepción. Y los principios de este reino de Jesucristo eran diametralmente opuestos a los del Imperio Romano. Y esto hizo que la vida que llevaban los cristianos fuera algo incómodo para la sociedad pagana. Por ejemplo, los cristianos se ocupaban de los necesitados. En tiempos de crisis, mientras los paganos abandonaban a los necesitados, eran los cristianos los que hacían el sacrificio y los ayudaban. Transformaron la estructura de la familia. En el imperio, por ejemplo, las esposas eran prácticamente esclavas, no tenían ningún derecho ante la ley. Y se creía que eran menos inteligentes, que eran traidoras, y en cambio el cristianismo les da un lugar importante. Asimismo, los hijos para el imperio tenían valor solamente si eran útiles para la guerra. Por ejemplo, si algún niño nacía con alguna discapacidad,
se le consideraba solamente una carga para el Estado y eran considerados como inútiles. Sin embargo, en los principios de este Señor, de este Cristo, de los tales, de los niños era el reino de los cielos. Entonces, los cristianos, con su obediencia, marcaron una diferencia en su manera de vivir. Entonces los cristianos formaban familias felices. Y en cambio los paganos no. Y usted sabe que siempre que un amargado ve a un feliz, se irrita, porque nace la envidia. Entonces fueron incomodando cada vez más los cristianos y vivieron vidas santas. La diferencia del concepto de bien y de mal que tenían los cristianos y las que tenían los paganos hacían que la gente se llenara de ira hacia los cristianos. Por ejemplo, los cristianos no aceptaban formar parte de los torneos que organizaban los paganos, que eran brutales y que eran inmorales. Se negaban a matar a sus hijos y a abandonarlos. Se negaban a vivir de acuerdo a normas que muchas veces exaltaban solamente la lujuria. Se negaban a llevar una vida que solamente buscara las posesiones materiales. Los cristianos de la época, los cristianos originales, nunca hubiesen dicho esta frase que de repente nosotros decimos de no me mire a mí, sino que mire a Cristo. No. Ellos podían decir, míreme a mí y verás a Cristo. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Ellos reflejaban a Cristo llevando una vida de acuerdo con los principios del reino de Dios. Y eran vidas llenas de virtud. Y esto lo único que lograba era enrostrarle a los enemigos de Cristo su propia mala forma de vivir. Dice la historia que Plinio el Joven, durante la tercera persecución, Plinio el Joven era un erudito famoso de la época, al ver la lamentable matanza de los cristianos, y movido y teniendo compasión de ellos, le escribe a Trajano comunicándole que habían miles de ellos que eran muertos a diario y que no habían hecho nada contra las leyes de Roma y que no merecían esa persecución. Él dice así, dice, todo lo que ellos contaban, todo lo que se decía acerca de cuál era el crimen de estos cristianos o cuál era el error de ellos, dice, solo consistía en esto, que solían reunirse determinado día antes del amanecer y repetir juntos una oración compuesta en honor a Cristo como Dios y a comprometerse por obligación a no cometer ninguna maldad, sino al contrario, a nunca cometer un hurto o nunca robar, nunca cometer adulterio, a nunca faltar a su palabra, a nunca defraudar a nadie. Y después se separaban y se volvían a reunir después para participar de una comida en común. El culto. ¿Qué le parece el culto de los cristianos? Se reunían, adoraban a Cristo como Dios en oración y se comprometían y se animaban a vivir en santidad. Tal y como dice el apóstol Pablo, dice, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Vivimos de acuerdo a los principios del reino de Cristo? ¿Vivimos una vida llena de virtud? Los cristianos sufrieron también porque defendieron la verdad, amaron la verdad y denunciaron el error y la mentira sin medir consecuencias. El Señor, este Señor al cual los cristianos servían, les había dicho, el que no está conmigo,
a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. El cristianismo era exclusivista. En una sociedad donde reinaba la tolerancia religiosa, el cristianismo era ofensivo para el mundo. Y no es que los cristianos estuvieran interesados en ofender, el mensaje era ofensivo, la verdad era ofensiva. Cristo había dicho, el que no está conmigo está en mi contra. O se es de Cristo, o se es enemigo de Cristo. Y ellos no tenían, los cristianos no tenían pelos en la lengua para denunciar la mentira. Ellos sufrieron por lo que hoy llamaríamos no saber quedarse callado. Pero resulta que su Señor no los había enviado a quedarse callados, sino todo lo contrario. Por ejemplo, Pablo escribe a Timoteo, su discípulo, su joven discípulo, lo siguiente. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo anima a Timoteo a amar la verdad, a defender la verdad con paciencia, pero también con doctrina, conocimiento doctrinal, con entendimiento, con sabiduría, con valentía, con entrega, a tiempo y fuera de tiempo. Y la historia nos cuenta cómo Timoteo fue fiel a las instrucciones de su maestro. Dice que Timoteo, el célebre, dice, la historia dice, el célebre discípulo de San Pablo, dice, fue obispo de Éfeso, donde gobernó celosamente la iglesia hasta el año 97 después de Cristo. En este tiempo, cuando los paganos estaban para celebrar una fiesta llamada Catagogión, Timoteo, enfrentándose a la procesión, los reprendió severamente por su ridícula idolatría. No suena algo que haríamos hoy en día, ¿verdad? Lo que exasperó de tal manera al pueblo que cayeron sobre él con palos y lo apalizaron de manera tan terrible que expiró 2 días después por el efecto de los golpes. Exhortó, corrigió, denunció la mentira, a tiempo y fuera de tiempo, y terminó costándole la vida a Timoteo. Los cristianos también sufrieron por amar la verdad. Tenían celo por la verdad. Y tener celo por la verdad es tener celo por Dios mismo. Tenemos pasión por la verdad, por conocer la verdad, por ser doctrinalmente sanos. Nos esforzamos por conocer la enseñanza y la doctrina de Cristo. Y tenemos la valentía para defender esa verdad y para denunciar y para argumentar el error y la mentira. ¿Somos de los que callamos o somos de los que defendemos la verdad? Fue durante este periodo de persecuciones, como decíamos, que los cristianos adoptaron el nombre de cristiano para ellos. Y aquí es donde la palabra adquirió su más concreto significado. ¿Cómo estos cristianos, que eran incondicionalmente fieles a su Señor, que vivían vidas llenas de virtud,
y que amaban la verdad, glorificaron a Dios en medio del sufrimiento. Como decía 1 de Pedro 4:16, fueron animados. Dice, si alguno padece como cristiano, y cuando usted lea cristiano, téngalos a ellos en mente. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cómo glorificaron a Dios los cristianos? Hechos 5:41 nos da un ejemplo. Dice, salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. El sentimiento de vergüenza y de temor que quizás en algún momento les pudo producir esto de que se burlaran de ellos llamándolos cristianos, se convirtió en otro sentimiento. Y ese sentimiento fue un sentimiento de honor. El honor de sufrir por la causa de su buen Señor, de su Kyrios Jesús. Muchos de ellos pudieron haber salvado la vida simplemente negando a Cristo, pero no lo hicieron. Fíjese cómo impactaron ellos al mundo que los rodeaba. En el martirio de Faustines y Jovitas, que eran hermanos y ciudadanos de Brescia, dice que tantos fueron sus padecimientos y tan grande su paciencia, que Caloserio, un pagano, contemplándolos, quedó absorto de admiración y exclamó en un arrebato, ¡grande es el Dios de los cristianos! Por lo cual fue prendido y se le hizo sufrir pareja suerte. Al ver el honor con el que aceptaban el sufrimiento, este pagano gritó, ¡grande! ¡Grande es el Dios de los cristianos! ¡Grande es el Dios de los cristianos! Es que debe ser muy grande para que estos mueran de esta forma. Es que debe ser mucho más grande que esta vida. ¡Grande es el Dios de los cristianos! Algunos de los mártires eran obligados a pasar con sus pies ya heridos sobre espinas, clavos, conchas, etc. Los ponían de punta. Otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y venas. Imagínense lo que ocurría con los cristianos. Y después de haber sufrido los más atroces tormentos que pudieran inventarse, eran destruidos por las muertes más temibles. Germánico, un hombre joven, pero verdadero cristiano, siendo entregado a las fieras a causa de su fe, se condujo con un valor tan asombroso que varios paganos se convirtieron a aquella fe que inspiraba tal arrojo. Está registrado en la historia. Se condujo en medio del sufrimiento, se comportó con un valor tan asombroso que varios paganos se convirtieron a aquella fe que inspiraba tal arrojo. ¿Se da cuenta cómo glorificaron a Dios? Mostraban que tenían algo mucho mejor que esta vida. Mostraban el valor de Dios, mostraban el valor de su Señor, de Cristo, del Kyrios, que les había traído paz, que les había traído descanso, que era el buen Señor y que tenía promesas para ellos, incluso más allá de la muerte. Glorificaron a Dios en medio del sufrimiento. Su esperanza estaba en los cielos junto a su Señor. Y la muerte no les podía quitar eso. Como decía el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Ellos vivían y morían con honor. Glorificaban a Dios llevando el nombre de Cristo con honor hasta la muerte, dispuestos al sacrificio. Estos eran los cristianos.
Estos eran los cristianos. Incondicionalmente leales a Jesús. Vivían vidas de virtud y de santidad. Eran amantes y defensores de la verdad de Dios. No le temían al sacrificio y lo tomaban con honor. Sentían el honor de sufrir por el nombre de su Señor. Si usted, amigo, está viendo esta transmisión y usted no es cristiano, yo le quiero decir, no crea que todo aquel que dice que es cristiano es realmente un cristiano. Muchas veces las personas del mundo se decepcionan de Cristo al ver la vida de aquellos que se dicen cristianos, pero que realmente no entienden lo que significa serlo. Muchos son los que han caído en este cambio semántico. Amigo que nos ve, si usted quiere reconocer un verdadero cristiano, busque a alguien que sea incondicionalmente leal a Cristo, que viva una vida llena de virtud, en santidad. No digo a alguien que sea perfecto, pero a alguien que se esfuerza por vivir en santidad, por alguien que ama la verdad y la defiende, que es fiel a sus convicciones, que no le tiene pánico al sacrificio y que vive en el sufrimiento, vive con honor, porque sabe que lo vive con su Dios, que es más grande que cualquier situación. ¿Se considera usted cristiano? Le repito la pregunta. Si tomamos una máquina del tiempo y nos metemos a ella y nos dejan en esta época donde se inventó esta palabra, ¿qué van a decir de nosotros? ¿Que somos cristianos? Quiera Dios que así sea. Dios quiere animarnos. Estamos pasando un periodo difícil, un periodo de pandemia, un periodo donde hemos perdido seres queridos, donde hemos perdido trabajos, donde hemos tenido que pasar situaciones muy difíciles de encierro, donde toda nuestra vida externa e interna se ha visto afectada de alguna manera. Pero hermanos, yo les quiero animar a que vivamos estos tiempos como cristianos. Si vamos a padecer, padezcamos como cristianos y glorifiquemos a Dios. Mostremos que Dios es más valioso. Mostremos que Dios es digno de que nuestro corazón descanse en Él. Impactemos al mundo mostrándoles cuán valioso es nuestro Dios. Es una oportunidad que muchas veces no la va a tener. Usted que tiene parientes en su familia que aún no conocen a Cristo, muchas veces no los va a impactar por cuán bendecido usted está. Pero si lo ven a usted estar firme y tener fe y tener paz y tener esperanza y tener convicción en medio de la prueba, eso los va a impactar profundamente. Y eso va a glorificar a Dios, porque le está diciendo a ellos que su Dios es poderoso, que su Dios es grande, más allá de cualquier circunstancia que usted esté viviendo. Quiere impactar la vida de aquellos por los cuales usted ora para que se salven. Viva con honor, viva con lealtad a Cristo. Glorifique a Dios en medio de su sufrimiento. Yo le quiero animar, hermano. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. No crea que es Dios que lo está castigando, si es que está sufriendo, si está padeciendo como cristiano. Como cristiano, si le toca padecer, no se avergüence. Glorifique a Dios por ello. Si usted miente en su trabajo, si usted engaña para obtener beneficios, si usted se avergüenza de compartir su fe, si usted tiene temor de decir la verdad, si usted es perezoso para escudriñar la Escritura, si usted vive como el mundo, si usted se une en yugo desigual con los no creyentes,
si usted dice malas palabras, si usted comete actos inmorales, si usted no lee su Biblia, si usted no se congrega, si usted para lo único que vive es para conseguir bienestar material, usted ya ha sido vencido. Usted ha negado su propio cristianismo. Usted podrá ser cristiano según la definición del diccionario del año 2021. Pero usted no va a pasar la prueba del cristianismo verdadero. Pero en cambio, viva una vida de lealtad, de virtud, de verdad, de sacrificio y de honor. Y sea incondicionalmente leal a Cristo. Sea incondicionalmente leal a Cristo en su trabajo, jóvenes, en su lugar de estudios, los que están en la universidad, que muchas veces es donde más atacada se ve la forma de vivir cristiana, los valores cristianos y la verdad cristiana. Prepárense para defender la verdad, prepárense para estar en condiciones de, como le animaba Pablo a Timoteo, de defender la verdad con paciencia y con doctrina, con argumentos. A derribar esos argumentos, esas fortalezas que se levantan muchas veces por parte de los que enseñan, que se levantan contra nuestra fe. Jóvenes, sean fieles, incondicionalmente fieles a Cristo. Sean incondicionalmente fieles a Cristo dentro de su familia, con sus amigos, en sus conversaciones y en cada cosa que hacen. Y yo sé que perfectos no somos ni lo seremos hasta que venga el Señor. Pero esforcémonos por llegar a la meta, por mejorar cada día. Y la victoria será nuestra, hermanos. En el mundo tendréis aflicción, nos advirtió el Señor. En el mundo tendréis aflicción. Pero si va a sufrir en esta vida, no pierda la oportunidad de padecer como un cristiano, mostrando que a pesar de todo, usted tiene a uno que es más valioso que esta vida, y usted va a estar glorificando a Dios. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Siga adelante, hermano. Quiero animarlo, amigo. Hay un buen Señor, amigo. Tú que aún no le rindes tu vida a Cristo, Él sigue siendo un buen Señor. Y Él sigue siendo el único Señor que puede traer paz y descanso a tu vida. Ríndele tu vida a Él. Hermano, si está padeciendo como cristiano, no dé su brazo a torcer. No se rinda ante las circunstancias. No niegue su fe. Siga adelante, no se detenga. Y que Dios nos bendiga. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el alma que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel en su amor.